intervención mía sea un tanto excepcional, pero que no tiene tanto que ver conmigo, sino tiene que ver con el caso que voy a abordar, que es el caso del Paraguay, que es el caso que me tocó investigar o que tuve la suerte de investigar durante algunos años, en relación a la situación sociolingüística en general, que es, vuelvo a decirlo, con cierta excepcionalidad del resto de nuestros países de la región, o de los que incluso de los que se están tratando, su impacto en la escolaridad o en las políticas educativas y en lo particular en la educación superior. Ustedes saben que la situación sociolingüística del Paraguay es una situación de bilingüismo diglósico entre dos lenguas con tradiciones muy diferenciadas, la lengua castellana, europea, letrada, con una lengua indígena guaraní, eminentemente oral. Esto con 5 siglos de pervivencia, esta situación sociolingüística, con sus particularidades, pero que llevaron a zigzagueos en las políticas lingüísticas, pero vamos a enfocarnos a los últimos años, las últimas décadas, en donde estas políticas lingüísticas tomaron un cauce bastante enmarcado en políticas lingüísticas de otros estados que pusieron foco, pusieron visualización en las lenguas minoritarias. En el caso del Paraguay, ustedes lo saben, el guaraní es la lengua mayoritaria, con las condiciones de las lenguas minorizadas, ¿sí? En el año 92 se sancionó la Constitución que está vigente y tuvo 2 artículos ligados a las lenguas. Uno es el 140, que es el artículo que cooficializa la lengua guaraní junto con el español, pero el artículo 77 ya presta atención específicamente a la cuestión educativa. Les leo el comienzo nada más del artículo 77, dice: la enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando. Esa preposición va a ser la fundamental, teniendo en cuenta que se considerará, según la norma, a la lengua guaraní como lengua instrumento para la educación. Recuerden que lo que les decía hace unos instantes, que la lengua guaraní tenía una pervivencia eminentemente oral, ¿sí? Con lo que se corresponde con las problemáticas de estandarización, es decir, la problemática de institucionalización en el sistema escolar. Estas 2 normas constitucionales llevaron a 2 leyes complementarias, una que fue la Ley General de Educación, que fue del 98, y leo el artículo 31, el comienzo del artículo 31, que va a ser interesante para esto que estamos hablando. Dice: la enseñanza se realizará en la lengua oficial del educando desde los comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. Acá aparece una nueva palabra que va a ser clave, que es el desde. Por supuesto falta el hasta, que es un poco lo que estamos tratando en este simposio. La tercera ley que va a ser complementaria, o sea, la segunda ley que es complementaria a la Constitución, tercera norma que leo, es la Ley de Lenguas, que es del año 2010. En el artículo 29 ya considera la Ley de Lenguas tiene que ver con toda la situación institucional, la creación de las secretarías de política lingüística, etcétera, la academia. El artículo 29 hace referencia a las cuestiones educativas. Dice: las lenguas oficiales serán utilizadas como medio en la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo. ¿Sí? Acá aparece la nomenclatura de lo que estamos tratando acá: inicial, escolar básica, media y superior. Pero hay una consideración que va a ser interesante para esto que estamos tratando. Dice: de conformidad con la competencia requerida para cada nivel. ¿Sí? Ahí aparece, por supuesto, el condicionante de cuál debe ser la competencia requerida para el nivel superior en relación a esas 2 lenguas oficiales, o al menos para la lengua oficial guaraní, que era la que fundamentalmente prestaba atención
la ley de lenguas. Acá la cuestión que se dio como fundamental en la problemática que trajo consigo, tanto en la situación de discusión como en la situación de aplicación de esta normativa lingüística, está fundamentalmente ligada a la cuestión de lengua-instrumento, ¿no? Con las consideraciones que les decía, la estandarización, el equipamiento, las representaciones sociales, etcétera, etcétera. Los instrumentos lingüísticos y instrumentos didácticos requeridos para la aplicación de esta normativa. Y como les decía, esta situación digamos, la discusión fundamental para el avance de esta normativa estuvo ligada en esta idea de lengua-objeto, lengua-instrumento. Hay un intelectual, un escritor reconocido en Paraguay, Rubén Vareiro Saguier, que fue además convencional y cuando se discutía en la Convención Constituyente del 92, él estuvo en la discusión sobre el artículo de la oficialización y de la lengua guaraní como lengua de enseñanza. Tuvo tres intervenciones que me parecían interesantes, obviamente voy a nombrar un poquito, pero para considerar cuáles eran los núcleos que se estaban discutiendo cuando hablamos de política lingüística política lingüística en general, educativa y educativa en educación superior. Cito a Vareiro Saguier. La causa por la cual esa educación en lengua castellana es catastrófica. Esto lo termino de decir y digo por qué está diciendo esto. Como se ha podido demostrar en forma palpable hace poco en el rechazo de la cantidad de postulantes al ingreso en la universidad. El Paraguay es uno de los países de la región con mayor grado de deserción escolar, mayor grado de sobredad y repitencia escolar. Será por muchas razones, sin duda, pero la cuestión lingüística es fundamental. Volvamos a esto, nos abstraemos un segundo de las normativas lingüísticas, digamos que la educación primaria, secundaria y universitaria es fundamentalmente en español. Sin embargo, como dijimos antes, la población es fundamentalmente guaraní hablante. Otra de las intervenciones de Vareiro Saguier es la ley en el debate, esto es una interlocución oral. La ley establecerá el uso de una u otra lengua, esto es lo que está proponiendo para el artículo que al final salió dictaminado, y es lo que tiene que tenerse en cuenta aquí, cuando se hable de la enseñanza en dos lenguas oficiales en la República. Efectivamente, la metafísica occidental no se dictará en guaraní. Sería absurdo, no se trata de eso, sino sencillamente de hacer que todos los paraguayos, todos los conciudadanos tengan derecho. Bueno. Y la última de las interlocuciones que voy a citar, también de Vareiro Saguier, dice: los resortes del poder económico, político, cultural residen en el castellano. En consecuencia, es una cuestión de justicia social elemental, el de posibilitar el acceso de todos los paraguayos a esa especie de deseo que es una cosa ineludible de nuestra sociedad contemporánea, el elemento escritura. Si sintetizamos estas cuestiones que están planteando, obviamente la situación de la formalización de la lengua castellana en la instrucción pública es un elemento que lleva a la catástrofe que dice, a la situación de deserción escolar, es lo que está diciendo Vareiro Saguier. La enseñanza y sobre todo la alfabetización en una lengua que no es la propia es una imposición que viola los derechos. La incorporación del guaraní como lengua de enseñanza se asocia a la igualdad de oportunidades. La lengua guaraní no es apta para ciertos contenidos técnicos. El guaraní es la puerta de acceso al castellano. El castellano se constituye como lengua del poder económico. Eso sería como una síntesis de estos puntos que estuvimos nombrando del convencional Saguier. Quería cruzar, para dar cuenta de esto, dos estadísticas que fueron contemporáneas, se hicieron por la misma institución. Uno que tiene que ver con la situación sociolingüística
del guaraní y el español, y otro que tiene que ver en relación a la situación escolar o situación o roles públicos que los paraguayos y paraguayas ejercen. El censo, estamos hablando del anteúltimo censo, el último censo está con ciertos detalles todavía en estudio. Da cuenta que el 59% del total de la población, recordemos esta cifra porque van a ser importantes para la segunda estadística, 59% del total de la población son bilingües, de los cuales el 33% la primera lengua es el guaraní, el 26% el castellano, ¿sí? de ese bilingüismo. El 27% es guaraní monolingüe, 27%. Y el 8% es castellano monolingüe. Por eso la situación de excepcionalidad que les decía al principio es ciertamente expandida en la situación del Paraguay, ¿no? Ahora veamos otro mapa lingüístico ligado a un mapa social. El 53% de los altos funcionarios y el 48% de los científicos, profesionales e intelectuales son monolingües español. Mientras que el 78% de los agricultores, pescadores y trabajadores agrícolas y el 44% de los no calificados son monolingües guaraní. Podemos invertirlo. El 12% de los altos funcionarios y el 13% de los profesionales son monolingües guaraní. Esto, hay un estudioso de las cuestiones educativas y lingüísticas, Ortiz Sandoval, de Paraguay, que propone esta idea de clivaje en relación a la repetición y redundancia de las condiciones sociales ligadas a las lenguas. Como vemos, esta situación que se da en relación a la educación superior y a, llamémosle, la carrera profesional, las carreras científicas que puede estar ligado, nosotros hablamos mucho en este simposio, se está hablando, ligado al inglés, ¿sí? Acá estamos hablando de otra situación diglósica en donde hay una lengua jerárquicamente desacoplada a estos estudios que estamos planteando y que estamos tomando acá en relación a los estudios superiores. Por lo cual, hay tres cuestiones que quiero empezar a cerrar para prestar atención en relación a las cuestiones de la educación superior y las lenguas en el Paraguay. Una es la cuestión de la estandarización, que les decía al principio. Otra tiene que ver con las cuestiones de representaciones sociales de las lenguas. Nota al pie en relación a esto, cuando se lleva adelante la reforma educativa plantea, como ustedes saben o escucharon, la educación debe ser impartida en la lengua materna del educando. Entonces se generaron dos tipos de escuelas, las escuelas guaraní hablantes y las escuelas castellano hablantes. Después, obviamente, el objetivo era llegar en el proceso de escolarización a un bilingüismo equilibrado, pero como primera lengua X cantidad de escuelas, como primera lengua X otras. Bueno, la elección de esas escuelas estaba ligada a la familia, no era el Estado o el sistema. Por supuesto que las escuelas guaraní hablantes quedaron vacías, las escuelas castellano hablantes fueron las elegidas por la familia porque tenían esa idea de representaciones ligadas al ascenso social, a la cuestión que lo vemos, digamos, a la aspiración de ser alto funcionario o científico o profesional calificado. Última cuestión que me interesaba focalizar, que tiene que ver con otra cuestión ligada a la instrumentación de la lengua como en la educación superior.
o la idea de lengua instrumento para la educación superior, pero en otro sentido del que lo decíamos al principio. Se hizo un trabajo, una encuesta muy interesante en relación a los estudiantes de medicina, en Paraguay estamos hablando, y el conocimiento del idioma guaraní. El 92% esto se hizo en 2 años que son contemporáneas a las otras encuestas. Se hizo en el 2010 y 2014, en 2 años distintos. El 92% de la población declara, de los estudiantes de medicina, se hizo en Asunción, que este es un dato clave también. El 92% estudió guaraní, efectivamente, como vemos, se llevó adelante esta política, guaraní en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, el 67% declara no interpretarlo correctamente. El 75% de los encuestados consideró que la educación primaria y secundaria no colaboró a esa interpretación. Ahora bien, lo que se planteaba en relación a esta situación en una carrera concreta que tiene que ver con el uso de la lengua como instrumento fundamental para llevar adelante la práctica médica, ligado a una población en la cual gran parte de su población no conoce la lengua que sí conoce el profesional. Entonces, lo que se plantea acá también, además de la cuestión de representaciones sociales de la lengua, de la política de la lengua como cuestión glotopolítica, también está ligado a un ejercicio profesional eficaz en relación a esa educación superior. ¿Sí? En este sentido, me parecía fundamental dar cuenta también de este otro aspecto de la lengua en la educación superior. Y termino, cuando planteamos muchas veces las cuestiones de políticas lingüísticas en general, en Paraguay, por supuesto, que está ligado a esto que estamos diciendo, pero también lo escuché en la interesantísima mesa anterior. Muchas veces esas normativas que acabamos de citar, y lo citamos, y muchas veces desde el análisis lo estudiamos, y qué sé yo, muchas veces no solo se pone en cuestión la particularidad o la enunciación, el enunciado de esa ley, sino la eficacia retórica que tiene la legislación lingüística en particular, digamos, esa transformar, cuando se dice la fuerza de ley, si efectivamente tiene fuerza esa ley. Y en este sentido hay una palabra muy interesante del guaraní, que muchas veces nos sirve para pensar cuando estamos pensando estas cosas y cuando hacemos foco en las políticas lingüísticas y sobre todo la legislación lingüística, ¿no? Que es una palabra que no tiene su correspondencia directa con el español, al menos, probablemente la tengo con otra lengua, que la palabra es operei. Operei. Y el operei significa, en guaraní, es una palabra en guaraní, significa aquellas cosas que quedan en la nada. Muchas gracias.